Este es un acto académico, pero extraordinario. Y es así en tanto no estamos celebrando una sesión ordinaria y luego un acto de toma de posesión, sino exclusivamente lo segundo. Don Eugenio Carmona, pues no es que mereciera estar en la academia hace ya mucho tiempo, es que tenía que haber estado, pero una academia no es un club. En una academia no se entra sino por votación de sus miembros y, sobre todo, cuando hay una plaza libre. Entonces, ha de estarse a que haya una plaza para que alguien pueda entrar. El acto, quiero lo primero dar la bienvenida especial a doña Gemma del Corral, delegada de Cultura y otras muchas cosas que nunca sé, pero ustedes ya le ponen los adjetivos. Después también, como es natural, a la representante de la universidad, doña Tecla Lumbreras, nuestra querida amiga. A los académicos y académicas que hoy nos acompañan y a todos ustedes que en nutrida representación de la sociedad civil de Málaga, porque una academia es, por encima de cualquier cosa, pura sociedad civil, pues les doy la bienvenida y vamos a dar comienzo al acto. Doy la palabra al señor secretario para que nos lea el particular del acta en la que consta el nombramiento de don Eugenio Carmona. Tiene la palabra. José Infante Martos, como académico secretario de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, certifico que las actas de la Junta General Extraordinaria celebrada en el Salón de Actos de esta Real Academia el jueves 27 de enero de 2022, bajo la presidencia de don José Manuel Cabra de Luna, se procedió a la votación para el nombramiento como académico numerario de la sección Amantes de las Bellas Artes de don Eugenio Carmona Mato, candidatura presentada por los académicos numerarios doña Rosario Camacho, doña María Morente y don Fernando de la Rosa. Se procedió a la preceptiva votación, resultando elegido por mayoría de 18 votos y una abstención, lo que como secretario firmo y rubrico hoy, 10 de noviembre de 2022. Muchas gracias, señor secretario. Y ahora les ruego a los tres proponentes que acaba de nombrar el señor secretario, don Fernando de la Rosa, doña Rosario Camacho y doña María Morente del Monte, acudan a la puerta a recibir al nuevo académico. Y a todos ustedes les ruego que lo recibamos en pie en señal de respeto. Ahora ya después, cuando ya todos se sienten ahí, entonces tú ya te sientas ahí también. Un aplauso que queda mejor. Pueden sentarse. Ruego al nuevo académico suba al estrado para que le sean impuestos los símbolos que acreditan su condición. ¿Acepta este escudo
y este diploma y la gran medalla que como símbolos y atributos de tu nueva condición de académico numerario de esta corporación eres desde ahora. Y con ello te comprometes a cumplir con su objeto de fomento de la creatividad artística, así como estudio, difusión y promoción de las artes y del patrimonio cultural, histórico, artístico y medioambiental, y muy particularmente de la pintura, la escultura, la arquitectura, literatura, música y las artes visuales. Enhorabuena y sé bienvenido. Muchas gracias. El nuevo académico tiene o bien su asiento en la mesa o bien en el atril para dictar su conferencia de ingreso. Muchas gracias. En el atril. Muy bien. Señora delegada, señor presidente, señora vicepresidenta y señor secretario de la Academia. Y creo que lo mejor en momentos como este es ser absolutamente sincero y breve. Es para mí un gran honor formar parte de esta academia. Nunca me había imaginado a mí mismo en esta situación. Llevo conviviendo con la Academia de Bellas Artes de San Telmo desde que conozco a Rosario Camacho. Siempre he oído hablar de ella y me resultaba como algo que estaba en la vida de la ciudad, de todos nosotros, pero que era algo ajeno a mí. Y estos días han sido unos días no solo de preparación de un tema del que hablarles y con el que justificar mi entrada en la academia, sino han sido unos días realmente emocionantes. Creo que he hecho muchas cosas en mi vida, la verdad, no voy a ir con falsa modestia por ahora, ¿no? O en este momento, pero nunca había recibido tantas llamadas, gracias Fernando, tantas llamadas de personas, tantas felicitaciones de tan lejanos lugares, realmente estoy sobrepasado por la situación. Pero me encanta que así sea, porque creo que puedo decir ya en este momento lo que dijo aquel famoso político, ¿no? Americano. Ya no me pregunto en este momento de la vida qué puede hacer la academia por mí, sino qué puedo hacer yo por la academia. Y a partir de ahora mi vida se vehiculará a través de la academia con las dos sensaciones y las dos emociones que más me gusta tener: alegría y entusiasmo. Así que muchas gracias. Parecía que era inevitable, ¿verdad?, que Picasso ocupara un lugar hoy entre nosotros al tomar posesión como académico. Yo siempre pensé que si alguna vez era académico hablaría de Moreno Villa, no sé por qué. Y sin embargo, Picasso se ha acabado imponiendo, como siempre, ¿no? Creo que la razón por la que Picasso viene está unida también a que las tres personas que me han propuesto son tres personas que han estado vinculadas a mí de una manera u otra, me conocen bien, las admiro profundamente y creo que incluso han cometido un pequeño exceso a la hora de considerar que yo podría estar en el seno de esta institución y que por lo tanto les debía algún tipo de discurso. Bueno, si no funciona el mando a distancia me tendré que volver a la mesa. Bueno, me voy a la mesa y luego si acaso vuelvo para acá. La verdad es que cuando pensé que iba a hablar de Picasso y que iba a hablar en la academia, me surgió de inmediato la idea de hablar de la figura paterna. Esta sala está llena de psicoanalistas. Espero no desvelarme demasiado, aunque creo que con decir esto ya lo estoy diciendo todo. Una vez estaba en Pekín. Esto parece un pequeño relato, un pequeño cuento, pero es así. Y había multitud de jóvenes chinos delante de esta fotografía del padre de Picasso, que hoy afortunadamente, gracias a José María Luna, y José María, me emociona mencionarte el primero, junto a Charo, junto a Fernando y junto a María Morente, ¿verdad?
gracias a José María Luna podemos disfrutar ahora en la sede de la Casa Natal, pues se tenía una especie de truco. Había ocurrido un fenómeno peculiar, que era que el gobierno francés y el gobierno chino habían firmado unos grandes acuerdos comerciales y el gobierno chino le había pedido al gobierno francés una gran actuación cultural en Pekín. Y el gobierno francés hizo una gran exposición Picasso. Eso lo dice todo de quién es Picasso y los niveles que nos movemos, a pesar de la polémica que hoy pueda sugerir. Y allí, como en una especie de embajada peculiar, María José, Pepe Lebrero y yo nos fuimos, ¿verdad?, a intentar hablar de Picasso entrometiéndonos en este mare magnum que no nos correspondía. Y me encanta citar a María José y a Pepe Lebrero después de José María Luna, porque el mundo picasiano se va concentrando, y nos encontramos con este fenómeno. Las conservadoras del Museo Picasso de París habían preparado una exposición realmente singular sobre Picasso, en el que las raíces españolas y malagueñas de Picasso estaban sobradamente defendidas. No se trataba de eso. Pero habían hecho un juego. Habían colocado un grabado de Daumier con la cabeza cortada de un hombre que pertenecía a la colección de Picasso, seguramente se lo regaló Mat Jacob, delante de la reproducción de la fotografía del padre de Picasso enseñando en la Academia de la Lonja. Y decían que lo hacían para que así se viera que el destino de Picasso fue el de matar a la figura del padre. Yo, en un momento impresionado por esta puesta en escena inicial, me atreví a preguntarle a algunos de los muchachos y muchachas que estaban allí que qué le parecía aquello. Y la respuesta que me dio uno de ellos me sorprendió y quedó en mí para siempre. No entiendo por qué se dice que este hombre quería matar a su padre, que tanto le dio. Picasso, quizás fue Picasso, porque en su padre estaba todo lo que él pudo desarrollar. Y de hecho, Picasso estuvo dialogando con su padre durante toda la vida. Y probablemente Pablo Salazar nos va a devolver en un trabajo académico dentro de nada revelaciones sobre este asunto, pero Picasso estuvo dialogando con su padre durante toda la vida y la relación fue mucho más compleja de lo que se supone. Pero sin embargo, parecía que entrar en la academia y hablar de la figura paterna tenía que ver más con una posición subjetiva mía ante el hecho de no poder asumir lo que significaba ser académico, que con un tema que realmente quisiera abordar en este momento. En una tarde que recuerdo como memorable, en diálogo con José Manuel Cabra-de-Luna y con Rosario Camacho, pues hablamos de qué temas podrían ser los que se podrían exponer. Y fue Cabra-de-Luna quien me incitó, y digo la palabra con todo su significado, a tratar otro tema, y otro tema que estuviese más imbricado, más presente en la realidad inmediata que estamos viviendo. Por lo tanto, de lo que voy a hablar a continuación, el responsable es Cabra-de-Luna. Algunas personas me han dicho que no querían acudir a este acto por el tema a tratar, porque la prensa ha dado cuenta de él. Pero yo creo que, gracias a José Manuel, tengo una nueva sensación para mí anteriormente desconocida. He venido a la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo a sentirme libre. Y eso les aseguro que es absolutamente impagable. No tiene precio. Soy otra persona desde que tengo esta sensación. O sea que, José Manuel, muchas gracias. Y en ello, al elegir el tema, y aunque esto resulte algo que pudiera parecer impensable en un discurso de este tipo, pero que no he querido evitar, creo que lo único que estamos haciendo al abordar el tema que abordamos y al hablar de la relación de Picasso con él es cumplir con uno de los lemas que figuran en el escudo de nuestra ciudad: ser siempre los primeros en el peligro de la libertad. Masculino, Picasso, femenino. ¿Qué quiere decir esta locución? No lo sé. Simplemente sé que existe. Y simplemente sé que se articula de una manera peculiar. Simplemente sé que después de muchos años dando clases, de muchos años estudiando la obra de Picasso, de muchas conferencias, exposiciones, idas y venidas, hay algo en lo que se dice actualmente sobre Picasso que no es así, que no es de esa manera, pero que no sé de qué otra manera se podría enunciar y se podría decir. Es curioso que Picasso, que ha pasado la historia por haber llevado una nueva definición al mundo de las artes,
por haber cambiado el sistema visual fundado en el Renacimiento, por haber inventado la pintura pura, por haber inventado el collage, por haber inventado el arte verbal visual, por haber inventado un nuevo tipo de escultura llamada escultura objeto, por haberse negado a sí mismo y todo lo anterior y haber vuelto al orden y haber recuperado el clasicismo, por haber sido surrealista antes que los surrealistas, por haberse implicado en la recuperación de culturas primigenias que le hacían ser una Dalí de lo que hoy llamamos interculturalidad, y por haberse comprometido políticamente con la causa de la democracia y de la libertad, ahora este Picasso, que hizo tantas cosas, aparece ante nosotros como un minotauro desaforado, es decir, sin fueros, que tenía siempre la tentación de maltratar a todos aquellos que se acercaban a él y sobre todo especialmente a las mujeres con las que convivía. Se olvida que este minotauro sabía que el monstruo actuaba en su interior y que este monstruo sabía que tenía que pagar un precio y que este precio era la ceguera y estar errabundo. Picasso fue consciente de las propias contradicciones de sus impulsos vitales. Y me pregunto, ¿qué otros creadores, artistas, políticos, ciudadanos, que tuvieran los mismos impulsos y las mismas situaciones subjetivas que Picasso, fueron conscientes en los años en los que Picasso lo fue, de sus propias contradicciones y del monstruo que habitaba en su interior? Pero este monstruo ciego de Picasso, al final, se relaciona, y el propio Picasso lo dio a entender, con Edipo. Pero al mismo tiempo que se relaciona con Edipo, se relaciona con otro ciego, que hoy es recuperado por doquier, y me alegra ver que se hacen cursos y conferencias bajo este rótulo, con Tiresias. La historia de Tiresias es sumamente compleja. No hemos venido a hablar exactamente del mito, pero sí de sus consecuencias. Por diversas razones, Tiresias pudo ser hombre y pudo ser mujer en dos estadios distintos de su vida. Y al final de su vida, la conclusión de Tiresias fue que el goce de las mujeres y la inteligencia sexual, lo digo bien, la inteligencia sexual de las mujeres es muy superior a la de los hombres. Y por ello Afrodita le condenó a la ceguera, pero Zeus le dio el don de la profecía. La ceguera de Picasso, por tanto, es la ceguera de Edipo, pero también es la ceguera de Tiresias. Y me llama mucho la atención que Freud no se diera cuenta de que si hay algo que une el mito de Edipo y el mito de Narciso, es precisamente la figura de Tiresias, que conecta ambos en un bucle sobre el que no voy a insistir más, pero que espero que en sus mentes cultivadas y abiertas pronto se desarrolle, ¿verdad?, como un factor de reconocimiento del sujeto contemporáneo. Edipo y Narciso están unidos a través del don de la profecía y de la visión y del secreto que Tiresias sabe. A Picasso Tiresias no le resultaba un mito desconocido. En 1918 Apollinaire hizo su obra de teatro conocida, Le Mamelles de Tiresias, y el propio Picasso, a través de la Metamorfosis de Ovidio, había conocido perfectamente lo que el mito significaba. Lo que ocurre es que nos podemos preguntar hoy si es posible la ecuación que habla de un Picasso Tiresias. Este dibujo a pluma fue realizado por Picasso en 1927 en Cannes. Los dibujos de Picasso tienen tanta validez como su obra al óleo. Cervós lo tituló Figura femenina, bañista. No veo el mar por ninguna parte. Me cuesta trabajo ver solo una figura femenina. Estamos viendo lo que estamos viendo. Un falo enhiesto, poderoso, rígido, potente, que sin embargo se articula con senos femeninos turgentes y que se articula a su vez con estructuras que parecen traídas de un mundo arcano que no sabemos si son óseas o líticas. Picasso no nos está hablando sin vergüenza de su propia falicidad, ¿no? Por la palabra. Nos está hablando sin vergüenza de su genitalidad y de la vida que lleva a través de ella. Pareciera que esto estuviera negado al artista en su
en su realización cotidiana el poder hacerlo. Sin embargo, Picasso tiene este momento de afirmación. Pero al mismo tiempo no nos habla de un enclave en el que lo que es varón y hembra, lo que de una manera convencional acaba llamándose la sociedad heteropatriarcal, masculino y femenino, se relaciona. No. Lo masculino y lo femenino, y voy a utilizar estos dos términos sin más implicaciones, que sé que las tienen en su definición, pero espero que me entiendan y que tenemos que resumir, están absolutamente imbricados en una unidad. Y esa unidad los hace indisociables. ¿Es posible entonces hablar de un Picasso Tiresias o lo que es lo mismo? ¿Es posible en el momento presente depositar una mirada queer sobre Picasso? Ya uno tiene una edad y uno sabe que a lo largo de la vida que ha llevado, que se ha centrado en la vida académica y en el cuidado del patrimonio histórico-artístico, algo que acompaña siempre el deambular que uno tiene son los sesgos intelectivos y las modas intelectuales. Cuando yo entré en la Universidad de Málaga, y aquí hay algunos de mis grandes maestros, Pedro Rodríguez Oliva, Mario Enreder, a los que siempre estaré agradecido por su enseñanza, pues estaba muy de moda el marxismo y todo parecía profesores que tenía que ser marxismo, luego tenía que ser la semiótica, luego vino la posmodernidad. Yo la verdad es que saqué adelante mi tesis doctoral porque me convertí en un deleuziano absoluto y entonces eso pues en Madrid pues fulgurantemente rayó, ¿no? Y entonces pues ahí pude, ¿verdad? Y sin embargo, en todo este proceso, siempre la teoría psicoanalítica quedaba al margen. La Universidad Española, al contrario que la Universidad Británica o que la americana, se divorció por completo del asunto. Y ahora vemos que estamos en el momento de la teoría de género y que estamos en el momento de la teoría queer. Me acuerdo cuando Judith Butler dice, siempre llevo a Freud en el hombro. A veces le hablo y a veces es como un loro y no le hago caso. Es decir, hay una clara correlación, como pasa en el feminismo británico, entre la teoría psicoanalítica, los planteamientos de género. Aquí he puesto a Rosika Parker y a Griselda Pollock como ejemplo, ¿verdad? Y también en la teoría queer. Y sin embargo nosotros somos deudores, ¿verdad?, de esta ausencia en la Universidad Española de este tipo de cosas. No quiero decir que voy a conducir mi discurso por ahí. Quiero decir que el discurso que estoy trazando y la pregunta que me hago sobre si es posible una lectura queer de Picasso, lo hago desde la plena conciencia de que estoy sumergiéndome en una moda intelectual probablemente, pero también desde la conciencia de que cada tiempo tiene que arder en las exigencias intelectuales de su tiempo y que las exigencias intelectuales de nuestro tiempo son los estudios de género y la teoría queer y que por lo tanto intentar separarse de ellos y estar en el presente creo que actualmente es realmente un imposible. Es verdad que hay dos referencias para mí primordiales, y las cito como un escolar que tuviera que hacer su tarea. Por supuesto, Teresa de Lauretis y su relectura de Laplanche, y por supuesto, Eve Kossoff-Lissewicz y su libro Between Men, que creo que sitúa perfectamente lo que Picasso y lo que artistas contemporáneos a Picasso pudieron desarrollar. Pero no se preocupen que mi discurso no va a ser excesivamente teórico. Y voy a intentar ir por unos caminos más amables, pero he querido trazar estos apoyos para que se vean que lo que les digo está sostenido por teoría crítica que hoy es de dominio universal a lo largo del globo y que es algo que se discute y se habla en todas las universidades y en todos los centros culturales y que no es ninguna invención para hablar esta tarde. Desde luego, los tres ensayos de Freud sobre la teoría sexual que coinciden con el despegue de Picasso como artista me parecen un punto de partida que no se puede prescindir de él, aunque me gustaría aclarar, por si acaso no se me notara, que la comprensión de la libido masculina en Freud y de la relación entre sujeto y objeto en la posición de cada uno de ellos quizás han sido replanteadas por Laplanche, entendiendo que lo masculino no es la base de ambos sexos, que se puede cuestionar la idea central de la teoría psicoanalítica, que es la castración, y que se puede cuestionar el modo en que Freud trata lo mítico simbólico a la hora de querer establecer la identidad del sujeto. Y sobre todo,
que no es necesario identificar el sexo femenino con la existencia de una carencia. Aún así, Laplanche se ha denominado a sí mismo neofreudiano, propiamente como tal. Y estamos ante el hecho de que no es posible separar la sexualidad de la identidad y que los ideales del yo crean desgarros y desarticulaciones de la identidad con los que el individuo, el sujeto, tiene que luchar durante toda su vida. También tengo que ser consciente de que no es la primera vez que se habla de este tema. La primera persona en plantear la existencia de una lectura queer de Picasso fue mi queridísimo amigo Robert Lubar, que por cierto viene mucho por Málaga, o venía antes, ¿verdad?, profesor de la Universidad de Nueva York, con un sorprendente texto sobre las relaciones entre Gertrude Stein y Picasso. Quizás el que dio el punto de partida de todo este asunto fue Hans-Christoph Tabel, en un texto que recuerdo esta exposición del año 92 en Barcelona, que fui a ver y que me decía la entonces directora del Museo Picasso de Barcelona, la admirable Maite Ocaña: el texto de Tabel me tiene sin dormir, no sé por qué dice esas cosas. Para mí también era muy temprano, por lo que Tabel decía y por su planteamiento de relación de Picasso con lo queer. Y más recientemente, Margaret Berth. Yo por mi parte lo intenté en el año 2000 en un texto que ha tenido escasísima difusión, publicado por la editorial Mafre, se llamaba Picasso y Medusa, y el tema lo retomé en el curso Picasso y las imágenes en 2019, gracias a la continua y persistente amabilidad de Carlos Ferrer y a su capacidad para organizar todo tipo de cursos y conferencias y temas atrevidos en la casa natal. Sin embargo, para poder abordar el tema, y espero poder llegar a ser breve, tenía que situarme en una posición determinada. Y enseguida llegó a mi mente unas declaraciones de Picasso que me perseguían desde hacía mucho tiempo. Las declaraciones de Picasso están recogidas por Geneviève Laporte. La situación es la siguiente, y alguien me ha advertido: ten cuidado, no vayas a caer en el Picasso sálvame, y contar tanto de su vida privada que parece que sea lo que estamos tratando hoy. Geneviève Laporte, cuando aún no había terminado la Segunda Guerra Mundial, era una estudiante a quien el profesor en clase se le ocurrió la idea, nada más y nada menos de que hiciera un trabajo sobre Picasso. Y ni corta ni perezosa, esta adolescente de 14 o 16 años llamó a Picasso y Picasso la atendió y realizaron la entrevista. Muchos años más tarde, Geneviève Laporte, que se acordaba de la visita, volvió a llamar a Picasso. Sabarté cogió el teléfono, se sorprendió. Picasso la recibió de inmediato. Quiero decir, y no estoy jugando a ningún juego ni situándome en ninguna posición, que Geneviève Laporte tomó 2 veces la iniciativa, que llamó por 2 veces a Picasso, que se presentó en su casa por 2 veces y que recogía en notas todo lo que Picasso le contaba. Por supuesto, fueron amantes. Ella tenía 24 años y él 71, y recogía en notas todo lo que Picasso le contaba y luego publicó un libro, eso sí, cuando Picasso murió, con un lema que el propio Picasso le dedicó en un dibujo: si la tard le soir le soleil brille, si tard le soir le soleil brille, aun cuando es ya tarde el sol brilla, ¿no?, en la que evocaba quizás al Picasso anciano y su capacidad de generar influencia. Este Picasso de 1951, que ve la relación entre Geneviève Laporte y el artista, es el Picasso de la masacre de Corea, de ese óleo famoso y de su nueva implicación en la vida política y social y en su desarrollo del antiimperialismo. Y sin embargo, en un momento determinado, y voy a beber agua antes de decir la frase, Picasso le declara a Geneviève: Je suis une femme. Tout artiste est une femme et doit être gouine. Les pédérastes artistes ne peuvent pas être de vrais artistes car ils aiment les hommes. Comme ils sont des femmes, ils retombent dans le normal. La traducción oficial de la frase diría lo siguiente: soy una mujer, afirma Picasso. Soy una mujer. Todo artista es una mujer y ha de ser una zorra, dice el traductor. Los artistas pederastas no pueden ser artistas auténticos, pues quieren a los hombres. Si son mujeres, caen otra vez en la normalidad. He pasado muchos meses apasionantes leyendo diccionarios, el de Menasco, Curú, el de Pondor, el de Ferey y otros que no he traído aquí,
dedicados al análisis de la terminología sexista y al uso de los términos en el habla común y en algunos textos literarios. Desde luego, el término gwyn es un término que no puede ser traducido por zorra. La traducción literal a algo equivalente en castellano en estos momentos sería tortillera o boyera. Y Picasso habla en estos términos. El término pédéraste es más complicado. Es más complicado porque, si bien hoy en lengua francesa queda el término pédé para nombrar aquello que diríamos nosotros comúnmente maricón, sin embargo, la genealogía de la palabra y su uso ha sido extraordinariamente complicado. Lo ha sido porque las prácticas sexuales en determinados ambientes en el París del siglo XVIII favorecieron que el término tuviera una ambivalencia. Por una parte, en el pensamiento ilustrado, los autores de la enciclopedia se interesaron por las prácticas sexuales, sociales y culturales en la antigua Grecia, y por otra parte, desde un mundo más vinculado, sin duda alguna, a la prostitución, pues, diríamos, se ofrecía también esta actividad como algo que podía ser desarrollado en aquellos lugares. Y por lo tanto, diríamos, es un término más difícil de traducir de una manera clara en la actualidad. Lo que sí quiero decir es algo. Nuevamente con Picasso pasa algo que no debemos nunca olvidar. No es Picasso el que dice, es Geneviève Laporte la que dice que Picasso ha dicho. Y lo tomamos por cierto y guiamos el discurso por ahí. Pero es que con Picasso siempre pasa lo mismo. Picasso apenas hablaba, apenas decía, apenas comentaba, y los demás decían que decían. Y él casi nunca, salvo en alguna ocasión, cuando intentó oponerse a la publicación de algunos libros por estas cuestiones, pues desarrollaba realmente lo que quería decir. Pero tenemos que aceptar estas declaraciones de Picasso, sobre todo las de Geneviève Laporte, están situadas una vez que Picasso ha fallecido. El libro se publicó al mes de Picasso morir, ¿verdad? Pues tenemos que aceptarlas como válidas. La traducción entonces que podría quedar así: soy una mujer, todo artista es una mujer, ya ha de ser una boyera. Los artistas pederastas no pueden ser artistas auténticos, pues quieren a los hombres y si son mujeres caen otra vez en la normalidad. Yo hoy en día la traduciría así: soy una mujer, todo artista es una mujer, ya ha de ser una boyera. Los artistas gays no pueden ser artistas auténticos, pues quieren a los hombres. Si devienen mujeres, caen otra vez en la normalidad. Desde luego a Picasso le gustaba, si dijo esto de verdad, a Picasso le gustaba meterse en camisa de 11 varas. Le gustaba decir cosas que acabaran comprometiéndole, sin ser consciente de que los demás podían recogerlas. Pero vamos a jugar el juego y vamos a aceptar la posibilidad de que lo que Geneviève Laporte está transmitiendo es cierto. ¿Qué detectamos en las afirmaciones de Picasso? Detectamos una contradicción de principios formidable. Por una parte, las declaraciones de Picasso contienen unas altas dosis de homofobia y de misoginia, pero por otra parte contienen también unas altas dosis de poética de lo trans, de lo que hoy llamaríamos gender fluid y de la poética de Tiresias. Y estos dos polos que se atraen y se repelen al mismo tiempo, que significan un sí y un no, lo contrario, lo positivo y lo negativo, es lo que Picasso realmente siempre fue. Tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de algo que se convierte en una declaración pública de Picasso, pero que sin embargo se hizo en el espacio privado. Tenemos que tener en cuenta que Bergamin y Alberti hablaron que para Picasso el primer sistema de expresión era la chufla, y que Alberti decía toda esa claridad, locura, gracia, pasión, arrebato, arbitrariedad y esa chufla y burla violenta se la debe Picasso a su infancia malagueña, nada más y nada menos, ¿no? Picasso tenía un modo de hablar que sus contemporáneos lo enraizaban en este lugar. No sé si estamos de acuerdo con esto o no, pero sí es que Picasso, la verdad es que Picasso hablaba en ese tono de chufla, en ese tono insultante y despreciante, que yo mismo he conocido desde que soy niño, y que se hace mucho entre amigos y entre familiares, de una manera sistemática y en las fiestas, pero cuando esto privado se convierte en público, puede tener otro tipo de solución.
Luego decía Mayaco que Picasso était un homme à boutade, es decir, que a Picasso le gustaba decir butadas, es decir, bromas de bromas por doquier. Y Cocteau afirmó que la forma de hablar de Picasso era una forma de insulto español a lo que amamos y respetamos. Cocteau siempre va a ser desvelador con respecto a Picasso. Cocteau acabó odiando a Picasso. Cocteau no llegó a soportar, a pesar de Jean Marais, su amor por Picasso. Y le resultaba tan incómodo que acabó odiándolo. Y el principal tratadista de Cocteau, Yanis Constantopoulos, que ha venido mucho a Málaga, lo habla y lo conoce de la propia boca del artista, pero decía grandes verdades sobre Picasso. Decía, Picasso insultaba a lo que amaba y respetaba. Si Picasso insultaba a las lesbianas y a los gays, según el sistema Cocteau, era porque los amaba y los respetaba. Aunque este retruécano quizás nos podría parecer un poco excesivo. Y lo que nunca se saca en relación con esta frase es el hecho de que tiene un contexto más amplio. Geneviève Laporte le pregunta a Picasso por su vida amorosa y aparece Dora Maar, ¿no? Y le habla sobre su tormentosa relación con Dora Maar. Y Picasso, al parecer, le dice, yo no quería a Dora Maar, la quería como a un hombre y no hacía más que repetirle, me gustas, pero no te quiero. ¿Qué quiere decir esto de la quería como a un hombre? Si era conocida la intensidad de la vida íntima entre Picasso y Dora Maar, ¿qué quiere decir esto de que la quería como a un hombre? Dejo la pregunta en suspenso y la dejo porque, creo que a lo largo de la conferencia esto es algo que se podrá desvelar, pero que mi cita inicial de Yves Sofosky-Sedgwick y de su libro With Men, pues aclara todo de lo que estamos diciendo. Y Cocteau añadía en 1955, la mujer que hay en Picasso ama más y mejor a los hombres que el hombre que hay en Picasso ama a las mujeres. Picasso no se acuesta con hombres, eso es todo, pero es evidente que lo prefiere a las mujeres. Sobre las relaciones de Picasso en estos términos, los libros de James Lord, de Adriana Stassinopoulos y de Antonio Dolano se han hecho famosos. Pero esto es un territorio que no me interesa. Es algo que tenía que hablar, que comentar, que decir, que no tenía que escabullirme de este corazón incómodo del asunto, pensaba, pero lo que realmente me interesa es otra cosa, otro sistema, otro planteamiento en torno a la relación de Picasso con lo que ahora voy a llamar lo queer, por no tener que hacer una sopa de siglas, verdad que sea muy complicada de pronunciar. En este sentido, y antes de empezar verdaderamente con el asunto, John Richardson, el famoso biógrafo de Picasso, que por supuesto en este tema tiene que ser un personaje invitado especial, fue preguntado antes de morir por este tema en muchas ocasiones. Son muchas las entrevistas que se encuentran en la red, en periódicos norteamericanos, a este respecto. Richardson decía que comparaba su relación con Douglas Cooper con la que tuvieron Diaghilev y Massin, cosa que también nos interesará o nos podría interesar en un momento determinado. Y acababa afirmando, a Picasso le gustaban mucho los homosexuales porque eran susceptibles a su magia. Esto es creíble. Eran susceptibles a su magia y podían sacar muchos de ellos en el camino del amor, el respeto y la comprensión. Pero Picasso tendía a considerar la homosexualidad con un humor considerable. Para Picasso todo era la comedia humana de Balzac. Por lo tanto, en esta relación inicial traumática en la que Picasso por una parte se sitúa en la esfera de lo trans y por otra parte en la esfera de la homofobia y la misoginia, ¿qué puede surgir? Ante esta contradicción de Picasso, me ha venido de pronto a la cabeza recurrir a un conocido texto de Freud que antes mencionaba y al concepto de formación reactiva que Freud elabora en los 3 ensayos sobre la teoría sexual como uno de los mecanismos de defensa típicos del sujeto ante aquello de lo que se siente temeroso. En definitiva, la formación reactiva llevaría al individuo a hablar mal de aquello que en un lugar del inconsciente, sin que lo pueda racionalizar, estoy vulgarizando y que me perdonen los psicoanalistas y las psicoanalistas que hay en la sala, ¿verdad? Aquello que lleva al individuo a aquello que realmente le perturba
y que está situado en el fondo del inconsciente y no puede surgir, le lleva a hablar mal de una manera insidiosa del asunto, porque cree que de esa manera puede exorcizarlo. Y Freud, en los 3 ensayos sobre la teoría sexual, dice: es muy habitual que todas aquellas personas que tienen un miedo por alguna razón a la homosexualidad o a sentirla en su propio interior, hablen mal y despectivamente de ella. Sin embargo, Freud luego aclara más la cosa. No se trata solo de un miedo a la homosexualidad como situación del sujeto en su propia identificación. Creo que es cuando hay algo que lo relaciona con un episodio que no está bien resuelto, ¿verdad? Tiende a manifestarse de una forma agresiva, brutal, despreciativa, que el propio individuo, lleva al propio individuo a utilizar un vocabulario que no puede dominar. He reflexionado mucho sobre qué podría haber llevado a Picasso a haberle hecho esas declaraciones a Geneviève Laporte, en esa contradicción. Y he llegado a una conclusión que se tiene que admitir como una propuesta. Es indemostrable lo que voy a decir, pero es una sugerencia que les hago. Creo que en 1951 Picasso por primera vez habló, o tenía todavía en su inconsciente y quería hacer surgir lo que fue para él el momento fundacional de su propia vida en París y el momento fundacional de su trayectoria como artista, que estuvo guiado y estuvo presidido, podríamos decir en lenguaje común, por 2 personas, Max Jacob y Gertrude Stein, ambos judíos y ambos homosexuales, y ambos con una vivencia de su sexualidad reconocida en este ámbito. Quizás en el caso de Max Jacob de una manera más difícil, en el caso de Gertrude Stein de una manera evidente y conocida por todos. Ello situó a Picasso de inmediato, nada más llegar a París, en el terreno de la alteridad y de la extraterritorialidad. Ambos fueron muy importantes para él, pero ni Matisse, ni Braque, ni Derain tuvieron que comprometerse con los terrenos de la alteridad o de la extraterritorialidad para poder desarrollar su arte. Ellos pensaban en la tradición de la cultura francesa y en cómo seguirla a través del arte moderno. Picasso, sin embargo, nada más llegar a París, tuvo que situarse en un territorio para él extraño. Es emocionante leer en la autobiografía de Alice B. Toklas cuando Stein cuenta que Picasso, cuando bebía una copa de más, llevaba siempre en la cartera unos folios en los que le mostraba a los demás, en un mapa, dónde había nacido. Le mostraba la ubicación en el mapa de Málaga, en fiestas en las que todo el París de vanguardia estaba reunido. Nos quería decir con ello la Stein, que era tremenda en la mayor parte de sus comentarios, ¿verdad?, que Picasso siempre añoraba su origen, no por un sentimentalismo que se lleva mucho entre nosotros, sino precisamente por esa conciencia de estar situado en la alteridad y en la extraterritorialidad. Su relación con Max Jacob, y estoy adelantando algunas de las imágenes que tengo, porque, bueno, como ven, hablo sin papeles porque el destino ha querido que me los deje olvidado en casa y que tenga que hablar a sensu corda, ¿verdad? Con lo cual voy a ser más sincero que nunca hablando, ¿verdad?, y más emotivo que nunca. Pues la relación con Max Jacob, y aunque digo que luego las imágenes se repitan, fue para Picasso sumamente intensa. Cervós contaba que Max Jacob y Picasso, que vivieron juntos durante un tiempo, pasaron tanta penuria que en el apartamento que vivían tenían una sola cama y habían llegado al acuerdo de que mientras uno dormía el otro trabajaba. Y esto lo contaban con total ingenuidad y sin pensar que estaban contando nada que no fuese una anécdota de la vida bohemia. Yo me imagino hoy lo que es entrar en la cama de alguien que ha estado durmiendo toda la noche y que tenga el calor de la otra persona, el olor de la otra persona, el hueco de la otra persona. No creo que haya alguien que sea tan indiferente a eso. No, me resulta difícil entenderlo de esa manera. Sin embargo, la relación entre ambos fue intensa durante mucho tiempo y Max Jacob estuvo en la vida de Picasso durante mucho tiempo y recorrió todas sus peripecias en torno a la creación de las señoritas de Aviñón, a la formación del cubismo más integral, y cuando Picasso quiso mostrar al mundo su retorno al orden, publicó en la revista Lalande un retrato de Max Jacob en estilo ingresco.
Pero cuando Picasso llegó a París no sabía o sabía poco de Berlín, de Rimbaud, de Mallarmé, y fue Mayakovsky quien lo introdujo en todo ello. Fue Mayakovsky quien le dijo a Picasso con quién, dónde tenía que relacionarse, qué tenía que leer, qué no tenía que leer, y lo puso al día para poder estar en París a la última de todo lo que sucedía, ¿verdad? Patrick Dupuy ha estudiado cómo era la sexualidad de Mayakovsky y cómo se ve en sus cartas, en sus escritos, en sus relaciones personales. Y es un mundo complejo, lleno de dualidades, y Mayakovsky solo expresaba su homosexualidad en momentos íntimos, lo cual nos lleva ya a plantear, ¿verdad?, que el tipo de relación podría ser intenso. En un momento determinado, Picasso, en el año 1901, agradecido a su amigo, le hizo un retrato que fue comentado en la prensa y que fue comentado en la época como un retrato realmente singular. Y sin embargo, Picasso le comentó a Antonina Valentín en un momento que ese retrato lo borró. Lo borró, dice Picasso, lo borré y pinté encima una virgen con el niño. No pintó una virgen con el niño, pintó una maternera. Creo que todos somos capaces de decir retrato, homenaje, borrado, virgen, niño, madre, hijo. La secuencia de términos y conceptos habla de una necesidad de Picasso de seguir durante mucho tiempo con la relación con Mayakovsky, que tanto lo enriquecía, que tanto lo debía, pero este borrado de la primera pista, ¿a qué se debe? La relación con Gertrude Stein fue también enormemente compleja. Hay que pensar que a Gertrude Stein le encantaba una frase que decía Picasso muchas veces cuando los veía. Ils sont pas des hommes, ils sont pas des femmes, ils sont des américains. No son hombres, no son mujeres, son americanos. A Picasso el contacto con Gertrude Stein y con los americanos que vivían en París le había llevado a la conclusión de que no eran ni hombres ni mujeres, porque no lo eran en el sentido tradicional que él tenía. Picasso conocía en la familia Stein hombres de extremada sensibilidad con los que compartir, sin embargo, otros temas, y conocía mujeres que dominaban sus propios negocios, sus propias cuentas, y que ellas eran, coleccionistas de arte, como las hermanas Kohn, como la propia Stein, etc. Eso no existía entonces en París. Y a él le parecía que la presencia de los americanos en París, y esto es sugerente para nuestro tema, destruía los esquemas de género. Y que por lo tanto los americanos no eran ni hombres ni mujeres, sino americanos. Aparte de esto, la Stein estaba en aquel momento escribiendo Three Lives, su primer libro importante, en el que se plantea por primera vez, mucho antes que Apollinaire y mucho antes que el propio Mayakovsky, los problemas con la sintaxis, con la expresión, con la frase entrecortada, con el decir y con no decir, con la relación con lo primitivo, con temas que luego van a ser muy importantes en Picasso. Y al mismo tiempo, al haber sido la alumna predilecta de William James, Stein tenía dentro de ellas relaciones o nociones de las relaciones de espacio-tiempo, de la relación entre cultura y verdad, todo lo que la psicología social de James se planteaba, que pudo en algún momento, y esto no lo sabemos bien, haber transmitido a Picasso y haberlo llevado a configurar un nuevo sistema o un nuevo criterio en el mundo de las artes. Sin caer de nuevo en la anécdota, porque la influencia de Stein en Picasso fue ante todo intelectual, hay que decir que Fernand Olivier, la amante de Picasso en aquellos momentos, no se reprimió. En los dos libros que publicó sobre Picasso, Picasso ses amis y Souvenirs intimes, de hablar de un estatuto especial, de su relación con Gertrude y con Alice B. Douglas, la pareja oficial de la Stein. Por el otro terreno, la cuestión se complica. Y hoy sabemos, gracias a una exposición que se está haciendo en estos momentos en Montmartre, en el Museo de Montmartre, que Fernand Olivier era una persona compleja, pintora, escritora, amante de los tejidos, de los perfumes, especialista en perfumes, y no una simple cocotte de la vida parisina que se había liado con Picasso y que no tenía en ningún lugar. Picasso incluso guardó en su colección algunas obras de Fernand. La Stein, por su parte, siempre tuvo consigo a un Picasso pequeñito que colocar, pequeñito y tuerto, el Minotauro ciego ya se está anticipando, que colocar junto a su retrato de por vida. Creo que además es importante tener conciencia de algo. Siempre se nos dice que Picasso conoció el arte negro cuando fue en el año 1907 al Trocadero. Y esto sabemos hace años que no es verdad. Sí, sabemos desde
desde hace años que Picasso está tratando al mismo tiempo lo que llamamos de mala manera el arte negro, el arte egipcio, el arte románico, el arte ibérico, y que en realidad en Picasso lo que hay es un fenómeno importantísimo de interculturalidad, que como todo en él, al hacer referencia a lo que llamamos también mal, pero no tenemos otro término, arte primitivo, está actuando de una manera sincrética y de una manera, diríamos, en relación con su propio sentido procesual del arte, en una convivencia dialéctica consigo mismo, pero siempre sintetizando múltiples factores en uno. La tesis que quiero mantener, y aquí es donde quiero ir, es que la relación de Picasso con personas que estaban ya en aquel momento en lo que hoy llamaríamos gender fluid, favoreció su sentido de la alteridad y su sentido de la interculturalidad. Quiero decir con esto que no creo que Picasso se fijase en el arte primitivo por una simple moda entre los artistas, sino porque su contacto con sexualidades que suponían una vida alternativa a la vida convencional de entonces le abrió el camino mental a favorecer la interculturalidad. Podríamos estar mucho rato hablando de esto y es algo de lo que me gustaría plantear, pero este es el sentido de lo que le quería transmitir. Pero ¿dónde está el trauma? El trauma está en que después de años de relación, Gertrude y Alice apoyaron a Franco y vivieron cómodamente en la Francia del general Pétain. Favorecidas eran homosexuales y judías, y sin embargo vivieron con todo tipo de comodidades y, por supuesto, la sombra alguna de un campo de concentración. Se sabe hoy en día que fue Bernard Fay quien les ayudó a vivir en esta situación, en un entramado extraño de situaciones. Picasso nunca lo dijo, pero podemos presuponer que la simpatía amable, sin hacer grandes alaracas, pero existente de la Stein hacia Picasso y su connivencia con Pétain, a Picasso le tuvo que sentar fatal, hasta el punto de dejar de hablarle, de dejar de querer tratar con ella y hasta el punto de sentirse mal porque alguien a quien había debido tanto y con quien se había relacionado tan intensamente en un momento fundacional de su entidad como artista y como persona, con el paso del tiempo estaba en el lugar opuesto a él. El caso de Marc Jacob fue distinto. Marc Jacob se convirtió al cristianismo, Picasso fue su padrino de bautismo, se retiró al convento de Saint-Benoît y sin embargo allí fue detenido en 1944 y llevado al campo de concentración de Darcy. Cuando detuvieron a Marc Jacob, estaba pintando un retrato de Picasso. Es decir, en su retiro monacal se seguía acordando de él. Marc Jacob murió en el campo de concentración de Darcy. No murió asesinado, pero murió a causa de las malas condiciones de vida, le provocaron un enfisema pulmonar y falleció. Inmediatamente, y aunque habían pasado 40 años desde los comienzos de su relación, todo el mundo culpó a Picasso de que no fuera capaz de liberar a Marc Jacob del campo de concentración. Y Picasso nunca se defendió de esta acusación porque decía que él no se defendía de acusaciones falsas. Picasso salvó del campo de concentración a muchos artistas e intelectuales. Pero había un problema con Picasso. Picasso no era francés, aunque intentó llegar a serlo para poder salvar la situación. No era francés, no podía regresar si lo deportaban a la España de Franco. No tenía lugar donde ir y por lo tanto él no podía interceder por Marc Jacob. No es que yo quiera defender a Picasso, pero creo que la situación era lógica. Pero sin embargo, para él, el episodio fue enormemente traumático. Y creo que, por tanto, se justifica el que Picasso diga que todo gran artista tiene que ser lesbiana. Es un último homenaje a Gertrude Stein. Lo podemos imaginar así, entre otras lecturas. El que Picasso diga que los artistas pederastas no son grandes artistas es una última butada dedicada a Marc Jacob desde un recuerdo traumatizado. Y aquí en esta sala hay compañeros de facultad que me podrían decir, pero sí estás hablando de Marc Jacob y estás hablando de Gertrude Stein y te estás olvidando del lugar que ocupó Apollinaire en el desarrollo de Picasso como artista del primer París de vanguardia. Y sin embargo, Apollinaire nos va a devolver exactamente al punto de partida. En una de sus crónicas sobre las obras del Picasso azul en 1905, publicada en la Plim, Picasso dice de los personajes Apollinaire dice de los personajes de Picasso: estos adolescentes impúberes
tiene las inquietudes de la inocencia, los animales le enseñan el misterio de lo religioso, los arlequines acompañan la gloria de las mujeres, se parecen a ellas, no son ni hombres ni mujeres. Los colores tienen la cualidad mate de los frescos, las líneas son firmes, pero situados en el límite de la vida, los animales son humanos y los sexos indecisos. Es decir, el principio queer, para entender la obra de Picasso, quien lo ha situado, y no lo hemos leído durante muchos años así, no fue otro que Apollinaire. John Richardson, por supuesto, sale a ese envite de recuperar esta posición y en su biografía de Picasso habla de Georg Wiggels, un pintor alemán que vivía en Montmartre y que era el mejor amigo de Picasso en aquel momento, y traza toda una línea de correlación entre Wiggels y círculos de homosexuales, en su mayoría también judíos, que vivían en el contorno de Picasso y la relación con ellos. Especialmente la fisonomía de Wiggels, que era la fisonomía de un andrógino, le parece a Richardson reconocible en algunas fotografías de la época, porque sabemos poco de este personaje, y afirma que son los acróbatas que pinta Picasso, son siempre retratos de Wiggels, de esta manera sistemática. Como saben ustedes, Wiggels fue uno de los introductores de Picasso en el consumo de algunos estupefacientes, pero en un momento determinado Wiggels se pasó, murió, y a partir de ahí Picasso dejó de realizar esta práctica. Yo lo que me sorprende es que podamos ver hoy, y a mí nunca se me había ocurrido después de años dando clases, ¿verdad?, si no llego a enfocar el tema de esta manera, que los personajes del Picasso azul tienen esta cualidad andrógina que no son ni hombres ni mujeres. En la época, sin embargo, los veían así. Yo, sin embargo, por todo lo que cuenta Picasso, se cuenta de Picasso en el Bateau Lavoir, me acuerdo de mi juventud y de mi culto por David Bowie, y pienso hasta qué punto determinadas historias no se repiten en el deambular del sujeto moderno, época tras época, generación tras generación, y cómo cierto culto al andrógino y a lo masculino femenino ha estado siempre más presente en nuestra cultura de lo que podríamos pensar. Pero va la cosa aún más lejos. Se ha relacionado esta actitud de Apollinaire con su trato insistente con Charles Pédalin y con la idea de que Picasso pudo conocer a Charles Pédalin. Desde luego Picasso se autorretrató ya en el año 1901 desnudo. Saben ustedes que Charles Pédalin era el líder de los Rosacruces y el inventor de las teorías esotéricas, y que tenía varios tratados de estéticas en los que para él el sumum, el paradigma de la creación artística era Leonardo da Vinci por la androginia que contenían todos sus modelos. La postura de este desnudo de Picasso siempre ha resultado extraña, pero hay numerosas obras ya recuperadas del maestro de los Rosacruces, que era Charles Pédalin, en la que la postura es parecida y Picasso parece que tiene un gesto iniciático en el conocimiento de esta posibilidad. Eso llevó a Fontavel en 1992 a hablar, decir, si consideramos todas las fuentes y analizamos las obras de la época, llegamos a la conclusión de que en el círculo de amistades de Picasso a veces hasta los mismos personajes disfrutaban, practicaban y padecían el amor homosexual y heterosexual dentro de un entramado de relaciones desconcertantes. Picasso, y salto, habla del arlequín andrógino, Picasso no vio otra posibilidad de representar a las personas fuera de las pasiones sexuales que la de hacerlo al margen de la realidad social. En el mundo del circo y la vecindad del circo medrano le favoreció esta sensación. Desde luego sabemos todos hemos leído la elegía Saduino de Rilke, los poemas de Apollinaire dedicados a Hermes Trismegistos, al arlequín como Hermes Trismegistos. Hay Apollinaire, como Max Jacob, demuestra que estaba dentro del territorio de las ciencias ocultas, y es sumamente interesante ver cómo en la familia de los saltimbanquis, después de estas consideraciones, podemos ver que todas las figuras representadas son Picasso, y que son Picasso en diversas etapas de la vida, y que la mujer aparece como un elemento exterior distinto a la niña, y que incluso cuando Picasso se sienta encima de un bufón que era conocido como Don José, realiza su propio retrato como niño, evocando un criterio edípico en la relación de los saltimbanquis que otro día podemos tratar. Las modificaciones de su pintura azul son interesantes, y podríamos hablar mucho de ellas, de cómo Picasso modificó a este joven obrero convirtiéndolo en otra cosa en un momento determinado. Pero me voy a detener en esta obra que he conocido bien, en la colección Goulandres
ya que Joannes Constantopoulos, al que antes he nombrado, me ha facilitado un contacto directo con el coleccionista. Ahora tiene un maravilloso museo en Atenas y la obra lo he podido ver en privado y en público en numerosas ocasiones. Y el comentario al que asistí al comentar la obra fue algo relativo a lo que hoy llamaríamos la queerización de la mirada. Y alguien hizo un comentario perspicaz. Durante mucho tiempo, y sin decir por qué, cuando un gay veía a otro, o cuando un heterosexual veía a un gay, o un gay a un heterosexual, solo con la mirada, ¿verdad?, se intentaba identificar la decisión o la orientación sexual de la persona. Se decía en el lenguaje común, este entiende, ¿no? Y a partir de ahí se establecía un tipo de relación. Este poder de la mirada, ¿verdad?, y esta capacidad de reconocimiento de lo que no es evidente, sino que está siempre en el lugar de lo que Barthes llamaría el punctum, ¿verdad?, que está en el lugar de la connotación última, pero que nunca es denotado, es ya un efecto de lo que la mirada queerizada puede hacer con el mundo del museo. Y después de muchos años de ver esta obra, ¿qué nos dice esta obra de Picasso, en la que un fondo borroso que suprime el tiempo y el espacio, un joven de una mirada fija en el espectador, pero con un rostro barbilampiño y un pañuelo al cuello, nos ofrece unas flores? Como soy muy aficionado a la ópera, y sobre todo a Juan Diego Flores, me acuerdo el mito por excelencia de la cultura francesa coetánea del momento, cuando se canta la Fille de Régiment, la famosa aria de los 5 o 6 do mayores sostenidos, ¿verdad? Él está muy contento porque es militaire et marié, soldado y casado. La militarización de la masculinidad en la sociedad francesa de entonces era más que evidente, y durante toda la época romántica el culto a la masculinidad se expresaba a través de ello. No veo que haya más lejano a todo esto, a todo este pronunciamiento heteronormativo, que este muchacho en la obra de Picasso, que nos está diciendo precisamente todo lo contrario, y la naturaleza fluida de la comprensión del género en Picasso en su obra juvenil. Pero de repente los muchachos obreros a los que pinta Picasso, que por cierto los pinta descalzos y en un interior siempre, ¿verdad?, se convierten en muchachos que están en un escenario primigenio, virginal, y que desnudos van a realizar un nuevo canto a la vida. El proceso de transformación en la obra de Picasso hasta lograr este nuevo icono es elaborado y sorprendente, ¿verdad? La obra, en primer lugar, tiene clara relación con una carta del tarot de Marsella, que no es el que no ha llegado a nosotros, pero que manejaban entonces, y habla del soleil, es decir, del resplandor, del deseo de una nueva vida, de la felicidad, del encuentro con uno mismo. Y nos cuenta Fernand Olivier en sus memorias sobre Picasso. Cuando Pablo empezó a pintar estas obras, pintaba desnudo como sus propios personajes. Había algo de voluntad de renacer que interesaba a Picasso. Tanto es así que el propio Picasso confesó a Pierre Daix que los paisajes que parecen no desérticos, pero que sí tienen un color ocre rojizo, eran los paisajes que recordaba de los montes de Málaga en su niñez. Mucho hemos oído hablar de los ocres de Gozo, pero me temo que los ocres del Picasso de 1906 son también los ocres de Málaga, el color ferruginoso de los montes de Málaga que devuelve en su pintura, y al mismo tiempo una necesidad de reencuentro con el origen. Por supuesto, Picasso está citando el arte griego clásico de muy diversas maneras, se podría hacer una tesis sobre ello, está citando a Andrea Mantegna muy claramente, ¿verdad?, y unas pinturas que ve en el Louvre. Está dialogando con su compañero, no su compañero, su directo precedente, Odilon Redon, como Philippe Poul y Anthony Bland demostraron en un determinado momento. Conoce, no sabe muy bien cómo, obras en parecida situación realizadas por Gauguin, en la que Gauguin quiere de este nuevo renacer que quiere Picasso, y tiene una peculiar conexión con el mundo de la cultura alemana del momento, especialmente con Hans von Marais, sin que podamos olvidar que en España Joaquín Sorolla, en fechas muy parecidas, realizaba composiciones similares en las que el culto al adolescente o al púber desnudo significaba un canto a la vida y un reconocimiento de un sentido de la vitalidad, en el caso de Sorolla más doméstico.
Y sin embargo, y aunque esto es difícil de precisar, hay algo en lo que están de acuerdo los analistas de este momento de la obra de Picasso, que en los jinetes de Picasso hay algo que, para decirlo claro y pronto, podríamos denominar erótico. No son figuras que estén cantando solo ese renacer de la vida que parece que en aquel momento se quiere cantar. Creo que lo que caracteriza este momento distintivo en la época de Picasso, que él llamó a sí mismo la gran transformación, es que la pulsión escópica está presente en su obra tanto para los cuerpos femeninos como para los cuerpos masculinos. Y ya sabemos que la pulsión escópica está definida en primer lugar por Lacan, y Laura Mulvey retomó el principio lacaniano para hacerlo la base de toda una teoría feminista y de crítica cinematográfica, y que ha conducido al análisis de cines de Hollywood y de todo lo demás, ¿verdad? Y desde este principio, Picasso no duda en erotizar sus figuras, imitando, diríamos, trasladándolo al terreno de los domésticos, grandes obras de Tiziano, o grandes obras de Giorgione, que él, lleva al terreno de lo vernacular mediante una fórmula retórica que le es propia, o incluso reconsiderando figuras de la mitología como la diosa Hebe y su capacidad de irradiar la fecundación y la vida. Las metáforas, vamos a llamarlas así, heterosexuales de Picasso en este año 1906 son absolutamente constantes, pero es que también las son las de otro signo. Y es que la pulsión escópica también se dirige hacia otro lugar. Hay que decir, y ya antes lo he anticipado, que gran parte de la cultura europea del momento está en esta posición, ¿verdad? Y que este interés tiene que ver con la voluntad de un cambio histórico situado. Incluso es el momento en el que Thomas Eakins realiza en Estados Unidos comunas histórico-artísticas y plásticas en las que el culto al desnudo, en la gimnasia, el vegetarianismo, el nudismo, son la regla principal para poder crear arte. Y es lo que ocurre en Europa, exactamente en el mismo momento, en la fundación de Monte Verità. Me encantaría poder dedicarle más tiempo a esta relación entre Eakins, Picasso y Monte Verità, porque son tres ámbitos que llegaron precisamente al mismo principio y al mismo punto. La recuperación de Monte Verità, recientemente, en el Museo Picasso hemos tenido unas conferencias muy sugerentes, es impresionante. Pero ¿de dónde? ¿Qué tienen en común Eakins, Picasso y Monte Verità? Tienen en común una fundamentación en el pensamiento libertario. Y en la idea, Patricia Leisten ha escrito muchísimo sobre esto. Su principal libro, Reordaining the Universe, identifica al joven Picasso como un artista anarquista. Y antes hablaba con un periodista, y me parece muy importante para entender el sentido de la sexualidad y del amor en Picasso, pensar que para él el amor siempre sería paradigmáticamente el amor libertario, y que por lo tanto no lo podía enclaustrar de otra manera, y que en este momento se expresa de esta manera, ¿verdad?, contundente. Pues este Picasso, que está reaccionando de esta manera, es alguien que está imbuido probablemente del pensamiento libertario. Y me sorprende encontrar que uno de los líderes del pensamiento libertario, medio siglo antes de que Picasso lo asumiera, Pierre-Joseph Proudhon, se expresaba de esta manera en torno a determinados trazos del afecto entre hombres. Y se expresaba en sus carnets, después de haber públicamente rechazado en congresos dedicados al pensamiento libertario y en reuniones públicas las relaciones que él llamaba pederásticas y las relaciones de intimidad entre hombres. Pero decía Proudhon en privado: ¿por qué nos sorprendemos tanto, después de todo, de un apego que tiene raíces en la propia naturaleza? ¿No sabemos que existe a veces entre el adolescente y el hombre una inclinación recíproca? Una inclinación recíproca que se compone de 1000 sentimientos diversos y cuyos efectos van mucho más allá de la simple amistad. A todos nos gusta ver acariciar chicos jóvenes cuando su rostro es atractivo. Y sigue hablando Proudhon en sus carnets íntimos de estas cosas que luego, en público, consideraría de otra manera. Con lo cual lo que hay es un verdadero despertar de la sensibilidad europea y en la redefinición del sujeto contemporáneo, que abarca áreas que hoy en día quizás no sean de difícil comprensión, pero que a ellos mismos le eran inabarcables.
Desde luego el Picasso que pinta a estos muchachos en Gossul, en París, en el año 1906, está citando el arte clásico, eso no hay nada más que verlo. Pero al mismo tiempo se está citando a sí mismo en un aspecto de lo que Freud llamaría Nachtraglichkeit, de acción diferida, de a posteriori, con sus propios medios. Y que, sin embargo, en una relación que se complicó al introducir Robert Rosenblum la idea de que probablemente Picasso manejó la fotografía homoerótica de Wilhelm von Gloeden para realizar sus composiciones, porque era prácticamente imposible que en Gossul, en París, los niños posaran desnudos para él. No se han conservado en el Museo Picasso de París fotografías de von Gloeden y por lo tanto estamos ante una suposición. Pero si ante el cuadro del Museo de l'Orangerie los adolescentes que hemos visto y que está situado a la izquierda hemos pensado que se trataba de una figura masculina y de una figura femenina, podemos ver que en los cuadernos de Picasso muchas veces el portador de la jarra en la cabeza es una figura masculina. Picasso, por supuesto, está siguiendo al Greco, está reconsiderando al Greco a través de Cézanne. Es que no puedo contestar ahora, por favor. Bien. Está reconsiderando al Greco a través de Cézanne y al mismo tiempo, y esto sí se ha conservado en el Museo de Picasso de París, está siguiendo la fotografía etnográfica de Edmond Fortier. Y esto Anne Baldessari realizó hace tiempo unos estudios y unas exposiciones en los que quedaba prácticamente demostrado. Lo que ocurre es que tendríamos que analizar bien la sintaxis de la imagen. Probablemente Fortier pondría a posar a los oriundos, a los pueblos fundacionales de África que visitaba, como en poses que podrían reconocerse desde la visión de la cultura occidental, y probablemente también von Gloeden hacía posar para justificar sus fotografías a los niños sicilianos en posturas que parecieran, entre comillas, artísticas, para que así sus fotografías pudieran ser vistas de otro modo. Desde luego las fotografías de von Gloeden fueron vistas sin la clave gay durante mucho tiempo. Alguien me ha comentado, pero no lo he logrado encontrar, que Su Majestad el Rey, don Alfonso XIII, fue uno de los principales coleccionistas de fotografías de von Gloeden. Por otras cosas que hemos sabido recientemente, no parece improbable. Pero quiere esto decir, y lo digo simplemente, que era un mecanismo de difusión de las imágenes que se desarrollaba en aquel momento, y creo que en las teorías de Rosenblum y de otros hay un efecto de proyección de lo contemporáneo. He querido poner junto a los jóvenes que Picasso pinta y dibuja una fotografía de Joe D'Alessandro hecha por Víctor Stravinsky como un preparatorio para una de las más conocidas películas de Andy Warhol, Trash, en la que la imagen del porno a través de Warhol, sublimado por Warhol, pudo reconducir a gran parte del underground, de la crítica y de la cultura neoyorquina de finales de los años 60 y principios de los 70, a reconsiderar la obra de Picasso de esta manera cuando se trata de un simple efecto de cultura. Desde luego que la representación de adolescentes estaba de moda, lo sabemos a través de los libros de Karl Heinrich Strass. Mi vanidad me hace decir que fui el primero que señaló esta coincidencia de los cuadros de Picasso con Strass. Ahora otras estudiosas de la obra de Picasso lo sacan, ¿verdad?, en algunos lugares. Y Pepe Lebrero hizo una exposición en el Museo Picasso en que comparaba los libros de Strass con algunos dibujos de Picasso. Lo que sí se conservan son las fotografías de Wilhelm von Pluschow, que sí que era otro fotógrafo homoerótico de la época. Digo que estas fotografías sí se conservan en los archivos Picasso de París. Y en cualquier caso lo que ocurre es que Picasso está pintando a los jóvenes adolescentes de 1906 en la misma postura en que se pinta a Venus o a Afrodita en la pintura de la Edad del Humanismo. Y por lo tanto le está haciendo entrar en una posición en la que la identificación de visual lleva a la confusión. No me queda más remedio que volver a ser lacaniano una vez más, aunque reniegue de ello, y decir que es evidente que Picasso está manejando unos significantes que esperan encontrar un significado. Y que este nivel del significante en la obra que hace Picasso es lo que tiene que ser analizado, ¿verdad?, por otros lugares y desde otras perspectivas y de otras posibilidades, pero que crean esta situación de género fluido. Al mismo tiempo que realizaba estas composiciones, Picasso ya está imitando los rostros de las primeras máscaras fan
que las que tenía en 1906, no en 1907, y trasladándolo al terreno de unas pinturas como esta de la mujer con las manos juntas, en la que la relación de la figura con el fondo del cuadro, es decir, la relación entre fondo y figura, ya está planteando una crisis del sistema figurativo renacentista. Va todo unido. Esta es mi tesis. El gender fluid, el culto a lo primitivo y la interculturalidad y la dislocación del orden visual del Renacimiento. Porque Picasso en esta obra no solo acude a las máscaras fan, sino también al arte románico, a la obra de Serrat, al arte ibérico y a otra suma de conclusiones. Y en este momento es cuando, y sobre esto se están publicando recientemente muchos artículos, Picasso hace otros deslizamientos de género muy peculiares. Para elaborar prototipos de figuras femeninas, utiliza inspiraciones en figuras de arte etnográfico o arqueológico que son masculinas. La relación de Picasso con el arte etrusco no ha sido nunca lo suficientemente conocido, pero parece evidente que la fisonomía de algunos rostros de Picasso en este momento son deudores de los famosos sarcófagos, con las figuras masculinas barbadas está en el Museo del Louvre, y que Picasso no solo copió la oreja del arte ibérico, sino también del arte etrusco, y que tuvo la habilidad de convertir lo masculino en femenino y lo femenino en masculino en un proceso de traslación singular. Por lo tanto, mi tesis de que los deslizamientos de género, la interculturalidad, el cuerpo, el fondo, la superficie, el nuevo sistema visual y los nuevos medios están unidos, sigue planteándose y se expresa sobre todo en la relación de Picasso con Stein. Y llega un momento en que para ejecutar los modelos que habrían configurándole de Mademoiselle d'Avignon, Picasso realiza una serie de figuras que nos desconciertan desde la identidad de género. Son figuras gigantes, musculosas, con pectorales abultados, que al ser redondeados pudiéramos pensar que son femeninos, pero que también podrían ser los pectorales de un atleta, como esta figura es, y que sin embargo se presentan como figuras femeninas. Lo masculino-femenino trazado de esta manera no tiene para mí un precedente en la obra de ningún otro artista, no sé que recordemos algunos de los dibujos secretos de Miguel Ángel. Y son muchas las composiciones que se desarrollan en los cuadernos de Picasso en este momento con estas mismas características. Hasta el punto que incluso en el boceto preparatorio para la figura de Mademoiselle d'Avignon, que aparece sentada de espaldas pero con la cabeza vuelta, Picasso elabora una figura increíblemente ambigua o dual, yo prefiero decir dual que ambigua, en la que la musculatura contrasta con el carácter femenino que tendría que tener la figura, que incluso en la denotación de su área genital aparece de nuevo como extraña a una sola definición. Lo masculino se vuelve femenino, lo femenino es masculino. Y eso se complica aún más porque esta figura puede ser la figura claramente masculina del cuadro que sirvió para prepararle Mademoiselle d'Avignon el harem. Con lo cual las correlaciones de género Picasso en este momento están siendo constantes e insistentes, hasta el punto que a través de la figura con manos juntas, Picasso está elaborando un nuevo sistema de proporciones para una figura que no tiene una clara identidad de género. Este Picasso, ¿verdad?, que realiza toda esta serie de cosas, es alguien que además sabe perfectamente de qué está hablando cuando habla de los tratados de proporciones y demás. Pero es que los modelos que sigue Picasso, y tenemos aquí nuestro álbum 7, que está en la casa natal, los modelos que sigue Picasso para elaborar sus dibujos pueden estar basados en elementos del arte antiguo y sobre todo del arte clásico, que nos muestran que en el propio arte clásico las diferencias de género y los deslizamientos de género eran constantes. La mujer recostada del álbum 7 puede tener un referente tanto en una amazona herida como en la figura del Apolo licio, puesto que las poses y las características de ambos son semejantes siendo una figura masculina y femenina. En el caso de ser una figura recostada, podrían apelar a la Giorgione, a la famosa Venus dormida de Giorgione o al sueño de Endymion de Canova. Fíjense que Canova, en el sueño de Endymion, incluso al colocar esa pequeña ginecomastia en los pectorales de Endymion dormido, está planteando también una posible fluidez de género que Picasso parece asumir.
y que se puede confundir con la obra de Giorgione en otros casos. Y ustedes me dirán, ¿pero qué sabía Picasso de Canova y qué sabía Picasso de Giorgione? Pues tenía postales con estas obras, y las postales que reproducían estas obras que suscitan la confusión eran muy frecuentes en aquel momento, y Picasso sin duda pudo verlo. En la elaboración de la señorita de Aviñón, el rostro prototípico que se elabora a través del contacto con Gertrude Stein puede ser a veces mujer, como en el álbum 7, a veces hombre, como en el estudio marinero, o la cabeza de hombre. Esta obra, Estudio de Marinero, que hemos seguido en su denominación por parte de diversos autores, a veces es llamada mujer con peinado con moño y a veces es marinero con gorra. Simplemente la determinación de género pasa a ser un imposible en este momento de la obra de Picasso, y se ve en otras muchas obras. De tal manera que si siempre se ha dicho por los estudiosos contemporáneos que detrás de la señorita de Aviñón existe, ¿verdad?, una referencia a la Venus, a la Diomedes de la antigüedad y, por supuesto, en la obra de Ingres, creo que también podemos descubrir a los esclavos de Miguel Ángel. Y que el efecto del femenino Picasso masculino, masculino Picasso femenino, está aquí, y el esclavo de Miguel Ángel no sería ajeno a Picasso, puesto que conservó una réplica de la obra durante toda su vida, como podemos ver ahora en el fondo Roberto Otero del Museo de Málaga. Por lo tanto, hasta aquí este Picasso, este masculino Picasso femenino, este femenino Picasso masculino, y la fluidez de género en los orígenes de la modernidad. Para mí hoy es un día realmente emocionante. No me podía imaginar que formar parte de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo iba a suponer tanto en mi sistema emocional. Creía que simplemente cumplía con un deseo de Fernando, de Charo, de María, y que a los amigos hay que cultivarlos y tratarlos bien y qué tal. Pero sin embargo ha sido una verdadera catexis, una verdadera catarsis, además por las muestras de afecto, las muestras de aprecio hacia mi persona. Y por lo tanto, aunque la ceremonia de entrega de los Óscar y sobre todo de la entrega de los Goya, odio cuando se ponen a dar agradecimientos, no me queda más remedio, si ustedes me lo permiten, que robarle unos minutos más y expresar algunos de los agradecimientos que quiero realizar. En primer lugar, a Victoria y a María, a Victoria Llamas y a María Carmona, porque ellas lo son todo para mí, y espero que así sea siempre. Y al grupo se une ahora, felizmente, Nicky Buffy Parisi. En segundo lugar, a Antonio Javier López, por algo que va mucho más allá de la genética. A Pablo Rodríguez García, por el camino que hemos llevado juntos estos últimos años, momentos muy difíciles para mí por razones personales que algunos conocen, y en el que sin embargo su ayuda ha sido una manera de sobrevivir, y esta suerte que he tenido de todas las mañanas levantarme y encontrar a alguien que al otro lado me dice buenos días, ¿en qué trabajamos hoy?, ha sido sostén existencial de primer orden. A Diana Mattison, por supuesto. Se supone que Diana Mattison es traductora, pero se dice que es traditore, pero es una gran mentira inventada por Octavio Paz, como tantas mentiras que inventó Octavio Paz. Un traductor es alguien que tiene que saber quién es aquel a quien traduce. Y por lo tanto, Diana ha sido para mí todos estos años mucho más que alguien que hacía una versión mejor de mí mismo en inglés, sino una amiga, un corazón abierto y alguien en quien siempre confiar. Muchas gracias. Nuria Rodríguez Ortega está unida a mi trayectoria académica actual en mucho, y también en la trayectoria personal. No sabría muy bien qué decir de ella para ser breve, pero sí hay algo que quiero decir, que hay que compartir con alguien que tiene su nivel intelectual y su capacidad personal la certeza de que hay algo que trasciende el mundo material, es muy importante. Por supuesto, Pablo Salazar, María Ortiz Tello, Álvaro Gómez Suárez, Juan José Delgado Guardiola, María García García, todos ellos estamos trabajando continuamente en Picasso. Pablo va a ser en el futuro, Pablo Salazar, la gran figura picasiana, ya lo veremos sentado aquí, espero poder llegar a verlo,
recibiendo su medalla de la Academia. Y en este sentido quiero resaltar el apoyo incondicional a los estudios picasianos de don José Ángel Narváez Bueno, el rector de la Universidad de Málaga, y de don Juan Cobalea, a quien tenemos aquí presente, y a quien yo, Juan, voy a pedir un aplauso para ti en este acto, porque creo que durante esta noche lo mereces. Muchas gracias. Luego hay alguien que ustedes no conocerán, porque es alguien que pasa desapercibido, pero que me ha mandado incluso una carta, me ha llamado 3 veces por teléfono para felicitarme. No creo que haya persona que le haya hecho más feliz que yo sea académico, no sé por qué, ¿no? Pero que ha tenido durante todos estos años una confianza en hacia todos los temas picasianos que he trazado, que creo que se lo debo agradecer. Y por supuesto está unido a alguien a quien admiro profundamente, alguien que en estos momentos para mí es el refugio de todas las penalidades investigadoras y culturales. Creo que no sabemos lo que tenemos en Málaga con José María Luna. No sé. Y si cito a José María Luna tengo que citar a Pancho Elwin. No los puedo separar. Son como tip y top, ¿no? Y en fin, es que creo que si ustedes supieran lo que es recorrer Chile de abajo arriba, es como ir de Málaga a Helsinki, para llegar al desierto de Atacama. Y en el desierto de Atacama, en una noche estrellada, impresionante, donde uno dice, el mundo no es nada, yo no soy nada, solo existen las estrellas. Ponernos a hablar de Picasso, eso no tiene parangón posible llegar a ese punto. Por supuesto, los amigos de la casa natal ya han sido nombrados, Pilar Rodríguez, Salvador Bonet y Carlos Ferrer, a quien tanto me une y con quien tanto pienso seguir trabajando. Y los amigos del Museo Picasso Málaga. Lamento que Pepe Lebrero no esté, creo que lo ha hecho adrede, lo dice Estepona, que es mentira, que es una excusa para no estar aquí hoy y no irme, pero también la relación con Sofía, con Ramón, con María José, con Pachi, con Cristina Márquez Morente, pues ha sido una relación enriquecedora durante todos estos años. Y no sé por qué le caigo muy simpático a Bernard Ruiz Picasso. Nunca lo he entendido. O quizás sí, no lo sé, pero desde luego me complace mucho su simpatía, su cordialidad y su capacidad de acogida. Con Salomón Castiel ha ocurrido algo. Yo en un momento de mi vida empecé a leer un poema de Gil de Viedma que canta no me acuerdo cómo se llama ahora. Soy tan amante de su música que ahora mismo no recuerdo. Pues en el que, en fin, se hablaba del paso del tiempo, ¿verdad? Dice, yo cuando joven quería llevarme la vida por delante. Pues este recuerdo a Salomón hoy, que no ha podido estar, tiene que ver con nuestro reencuentro en la vejez ya, y en la idea de que aún en la vejez queremos seguir llevándonos la vida por delante y que por lo tanto no nos negamos a retroceder hacia atrás. Por supuesto tienen que estar todos mis compañeros de departamento. Quiero agradecer de una manera muy especial a María Teresa Méndez y a Maite Méndez y a Reyes Escaleras que estén aquí. También quiero a María Marcos, ¿verdad? Y realmente para mí es ver a María, a Sonia, a Maite aquí en este acto hoy me llena de felicidad. Y lo voy a decir sin más, creo que somos un ejemplo para el mundo. Somos un departamento lleno de catedráticos y catedráticas que nos llevamos bien. Les aseguro que eso no existe, y que la Universidad de Málaga es muy afortunada por ese motivo. Especialmente quiero saludar a Nacho Mayorga porque creo que es el futuro dentro de mis compañeros de departamento. Y porque es alguien que se ha negado sistemáticamente, siendo uno de los mejores expedientes universitarios, se ha negado sistemáticamente a estudiar Picasso, sistemáticamente se ha negado a estudiar teoría crítica psicoanalítica, y yo sin embargo lo quiero mucho y lo aprecio muchísimo. Y la vida a veces es así. Y por supuesto no podía dejar de nombrar al gran ausente, que estará siempre ausente en todo acto que yo esté, el profesor Javier Cuevas del Barrio. Hubo un momento que para mí fue especialmente emocionante cuando me acerqué en un momento a la sede de una sociedad psicoanalítica y vi que el profesor Cuevas del Barrio salía de ella. Y me dijo que había empezado a estudiar teoría psicoanalítica después de mis clases. A mí aquello me llenó de emoción, ¿no? Pasó el tiempo y no supe nada de él. Y un día lo vi andando por el paseo de Reading y dije, anda, este viene del gabinete de una conocida psicoanalista. No lo he visto salir de la puerta, pero ese camino no es otro, ¿verdad? Y en ese momento nos reencontramos, redefinimos nuestra posición ya crítica hacia el psicoanálisis,
recuperamos los que teníamos ambos de la teoría queer y por lo tanto todo lo que en estos últimos años hemos podido elaborar. Él nunca me ha creído que yo he sido amigo de Robert Lubar y que Robert Lubar ya en el año 97 me habló esto de los queer, ¿qué le vamos a hacer? Los jóvenes son así, no se creen lo que le dicen los mayores, ¿no? Pero creo que la continuidad de lo que se puede trazar aquí en él tiene esa pervivencia que quiero nombrarla especialmente. Y es el momento para que, después de nombrar a Javier, para que yo recuerde a Alfredo Vázquez Álvarez, a Hilario Cid y a María Navarro, pues tres personas fundamentales en mi vida que a través de la atención psicológica y del encuentro con la cultura psicoanalítica, pues transformaron todo mi sistema epistemológico, mi modo de ver el mundo y mi modo de no acabar entendiendo nunca mi propio sujeto. Por supuesto está mi familia, me gustaría nombrarlos a todos, pero la lista sería muy larga, ¿verdad? Quiero tener un recuerdo especial para Nuria, que no puede estar hoy con nosotros. Y quiero nombrar especialmente a Coco y a Pedro. Que me perdonen, mi hermano Paco y mi hermana Tate, que también están presentes. Coco y Pedro son dos personajes principales de la vida en Málaga. No quiero identificarlos por sus apellidos para no tener que bajarme de esta mesa y cedérselas a ellos, ¿verdad? Francisco Javier Jurado y Pedro Luis Gómez Carmona. Sé que están absolutamente rabiosos porque yo soy académico y ellos no. Y es que lo estoy disfrutando enormemente. Por supuesto también, hoy hace 14 años que murió Maruja y mi otra familia es la gran suerte que he tenido en mi vida. La he hecho mucho de menos. Para Maruja escribí una vez una cosa que se llamaba ¿Por qué Picasso?, ¿verdad? En la que intentaba explicar por qué Picasso. Y Alberto, María, Pepe, Rocío, Rafa, Nacho y Macarena, pues son mi compañía diaria y mi gran. Por supuesto, junto a mi familia, no puedo más que citar a Paquita y a Maripaz, que están aquí presentes. En mi casa me han prohibido que haga bromas sobre Paquita y Maripaz, si queremos tener luego de este acto la fiesta en paz. Pero yo digo que como ellas vienen a mis conferencias siempre y estamos tan unidos siempre, y esto habla del género fluido y de las relaciones de género, yo a veces me creo que soy Paquita o que creo que soy Maripaz y no sé si ellas se creerán que soy yo, y espero que sigan teniendo la paciencia de verme y oírme. Y por supuesto a muchísimos amigos, desde Eugenio siempre, por supuesto Eugenio está en este museo siempre y estará, a Mariluz, a Emelina, a Alfonso, a Vicente, a Pilar, a Ignacio, yo qué sé, a Juan José, a Juanjo, que ha entrado el último, a Alejandro, a Paquito, a Emmanuel, a tantos otros que han querido estar hoy aquí conmigo. Sé que me estoy extendiendo demasiado. No he mirado el reloj. La cosa es que la profesora Camacho no hable y no diga la verdad de lo que conoce de mí desde tantos años. Pero se me han quedado muchos temas en el tintero. Uno de ellos sería la relación homosocial entre Picasso y Massin, que creo que merecería un gran estudio. Las declaraciones de amor entre Picasso y Massin fueron intensas a lo largo de muchos años y tendríamos que analizar bien por qué. Picasso, al único miembro de su familia que se trató como arlequín, fue a Massin y fue una indicación de lo que querían hacer. Aquí tiene la dedicatoria. A Leonid Massin, artista al que amo, de su amigo Picasso, a mi muy amado Picasso de Massin. Tendremos que volver sobre todo esto. Por supuesto, la relación toro-caballo, en la que también la fluidez de género se expresa de una manera clara. Juan Antonio Ramírez me decía, no puede ser un caballo, tiene que ser una yegua. Yo le decía a Juan Antonio, por Dios, ponte más al día. Espero que me esté oyendo, porque es evidente que es un caballo. Lo que pasa es que para hablar de un principio masculino y de un principio femenino, la genitalidad no tiene por qué coincidir con lo que llamamos hombre y llamamos mujer. Y en Picasso la relación toro-caballo tiene este simbolismo sobre el que algún día deberíamos trabajar y hacer algo. Hablaría también de la mujer amazona, de la mujer fuerte y corpulente, de su presencia en Picasso como relación de género, de los problemas de Picasso con la figura materna y la figura paterna en las representaciones de las maternidades, de la bisexualización de los rostros en muchas de sus pinturas cercanas al surrealismo. Los rostros femeninos se convierten en genitales masculinos, los rostros masculinos se convierten en vaginas. Hablaría del modo en que Picasso escribe los genitales masculinos, los rostros femeninos de las mujeres a las que ama. Seguiría hablando de estas propuestas picassianas que he introducido a la conferencia de la imagen doble sexualizada, y vería cómo esta imagen doble sexualizada
en ella coincide Picasso con Brancusi, y cómo las imágenes de Brancusi están dedicadas a Marie Bonaparte, que como saben fue la fundadora de la Sociedad Psicoanalítica Francesa. Hablaría de cómo muchos fotógrafos, hombres y mujeres, convirtieron el cuerpo femenino en cuerpo masculino y el cuerpo masculino en femenino en sus fotografías. Y hablaría, por supuesto, de la relación de Picasso con Cocteau. Miren, Picasso con su mujer, su amigo íntimo y sus hijos, presidiendo una sesión taurina. Hablaría también de Picasso travesti, que es muy recurrente, al que David Douglas Duncan dedicó numerosas de sus fotografías. Y hablaría del Picasso sinvergüenza, que se dedicaba a hacer grafitis convirtiendo lo femenino en masculino en las revistas del corazón que leía. Y todo ello como efecto de un Picasso Tiresias, de un hombre que supo que el verdadero sentido del goce era el goce de las mujeres, que en el goce estaba el secreto de la creación y que tuvo muy claro siempre que si un artista hombre quería ser un gran artista, tenía que aspirar a ser mujer. Muchas gracias. Muchas gracias al nuevo académico. Magnífica, esclarecedora y oportunísima conferencia. Doña Rosario Camacho tiene la palabra para dar la bienvenida al nuevo académico. ¿Vas a hablar? ¿Quieres hablar sentada? ¿Quieres hablar sentada? Habla sentada. Sí. Buenas noches, excelentísimo señor presidente de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, ilustrísimos académicos, autoridades, señoras y señores, amigos todos, y Eugenio, por supuesto. Quiero iniciar esta intervención que hago en representación de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, indicando que es un honor recibir al profesor Eugenio Carmona Mato. Cuando con mis compañeros académicos María Morente y Fernando de la Rosa presentamos su candidatura para cubrir una vacante en la 7ª sección, sabíamos muy bien que contábamos con un firme candidato, un profesor que ha desarrollado una importante labor en el campo de la historia del arte y la difusión del patrimonio, cumpliendo sobradamente con los requisitos establecidos en nuestros estatutos para cubrir la plaza de académico numerario. Y me alegro de haber sido designada para este cometido, porque para mí también es un acto muy emotivo, ya que Eugenio Carmona y yo tenemos muchos lazos de unión que se remontan en el tiempo. Ha sido alumno mío en la Facultad de Letras de la UMA, dirigí su memoria de licenciatura, más tarde hemos compartido docencia en el Departamento de Historia del Arte y de las conversaciones y discusiones con aquel joven alumno surgió una gran amistad que continúa y es extensiva a su mujer, Victoria Llamas, también alumna de Historia del Arte. Eugenio Carmona se formó en nuestra universidad con profesores de la categoría intelectual de Juan Antonio Ramírez y en Madrid con otra gran figura, Alfonso Pérez Sánchez, docente asimismo y director del Museo del Prado, quien lo introdujo en la mecánica del comisariado de exposiciones y gestión de museos, que constituye otra de sus líneas de trabajo, pasando después al Centro Pompidou de París. Desde 2002 es catedrático de Historia del Arte Contemporáneo de la Universidad de Málaga,
donde ha demostrado su extraordinaria capacidad para la difusión del conocimiento, como atestiguan sus alumnos y el interesado público que asiste a sus conferencias, siempre expuestas con brillante oratoria y contenido, como ha demostrado aquí mismo. Su afán de búsqueda, su capacidad de sistematización, sus propuestas de estudio, sus enfoques se han constituido en modelo metodológico. En el desarrollo de su actividad académica ha sido también fundador y primer director del Máster en Desarrollos Sociales de la Cultura Artística de la UMA y desde 2016 dirige la Cátedra Picasso de la Fundación Málaga. Ha dirigido más de 10 tesis doctorales, 4 de ellas dedicadas a Picasso, y ha liderado 3 proyectos de investigación europeos dedicados al cubismo y las identidades del arte moderno. El profesor Carmona ha impartido seminarios y conferencias en instituciones españolas, hispanoamericanas y norteamericanas. Recordemos su dirección en los seminarios internacionales sobre las narrativas del arte moderno en Buenos Aires y en el Meadows Museum de Dallas, y ha participado en otros simposios internacionales en la Fundación Joan Miró, en la Fundación Gala Salvador Dalí y en el Congreso La Méditerranée des Arts en la Universidad de Rétimont, en Creta. En 2017 dirigió el Seminario Internacional Otros Cubismos en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. En 2019 impartió conferencias en el Centro de Arte Contemporáneo de Beijing y la Biblioteca Cervantes de Shanghái. En 2020 y 2021 sus cursos y conferencias se centraron en la Fundación Juan March de Madrid, en el Museo del Prado y en el Museo Picasso de Málaga, con Picasso como protagonista, muchas de las cuales hemos podido seguir online, dada la situación impuesta por la pandemia del COVID-19. Este cúmulo de conocimientos se nutre de su probada trayectoria investigadora, que comenzó en 1982, quizá antes, con su memoria de licenciatura, dedicada al malagueño José Moreno Villa, un sólido puntal en la residencia de estudiantes e interesante figura de la vanguardia española, no demasiado recordada en España, aunque en este museo está bien representado. Realizó después su tesis doctoral con el profesor Juan Antonio Ramírez sobre el movimiento renovador del arte nuevo en España. También fue temprano su interés por la figura de Picasso. Quiero recordar que en 1981, al celebrarse el centenario del nacimiento de Picasso, nuestro querido compañero en esta academia, Rafael Puertas Tricas, coordinó un libro homenaje, Málaga Centenario, y en el volumen correspondiente a los estudios picasianos se incluyó el que fue el primer artículo de Carmona, Picasso y los orígenes de la vanguardia artística en España, a petición de Puertas, que conocía esta precocidad y debidamente autorizado por el Ministerio de Cultura, pues en esa fecha era alumno de 5º curso de licenciatura. Unos años más tarde, el libro La metamorfosis de la fiesta, publicado por la Junta de Andalucía en 1988, reunió algunos de sus ensayos que muestran la atracción de Picasso por los toros, y no podía faltar la presencia del Minotauro en distintos momentos de su obra, incidiendo también en el tema de la ceguera, que reflejado en nuestros protagonistas como Tiresias le sigue interesando, como ha quedado demostrado hoy. Desde aquellos años ha buceado en las corrientes más avanzadas de la vanguardia y ha centrado su investigación en el arte moderno y contemporáneo español, especialmente en Picasso, Gris, Miró y Dalí, y en las poéticas del llamado en España arte nuevo. También se ha especializado en el estudio del cubismo como movimiento amplio y complejo en las variables de la primera modernidad latinoamericana y en los problemas narratológicos del arte moderno. Otro campo de su actividad es la teoría del arte, centrándose especialmente en el concepto de arte de vanguardia y la relación de la teoría psicoanalítica y otras posteriores con la historia del arte. Estos intereses intelectuales le han llevado a ejercer la crítica de arte con acertados juicios y claridad de conceptos, aunque no se prodiga mucho en esta actividad. También ha desempeñado con éxito y prudencia
el papel de asesor cultural. Es asesor de la colección Arte Contemporáneo depositada en el Museo Patio Herreriano de Valladolid, del Tenerife Espacio de las Artes, del Instituto Óscar Domínguez y del Museo Natal Casa de Picasso en Málaga. Por otro lado, ha formado parte de diferentes patronatos, comités, jurados y premios, tanto a nivel nacional como internacional. En los últimos años ha sido miembro del patronato y miembro del comité ejecutivo del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, asesor de arte de la Fundación Telefónica y consejero del Instituto de Cultura de la Fundación Mafre. Ha sido miembro fundador y patrono del Comité Ejecutivo del Museo Picasso de Málaga y miembro de la Comisión Andaluza de Bienes Culturales. Con proyectos dedicados a Picasso, y me centro ahora en su actividad como comisario de exposiciones, ha sido comisario de exposiciones y asesor científico en la Kunsthal de Frankfurt, en el Palacio Strozzi de Florencia y en las sedes expositivas del Banco de Brasil en Sao Paulo y Río de Janeiro, a través de la empresa Expomus. Me gustaría aportar un dato anecdótico. La exposición Picasso y la moda española, celebrada en Río de Janeiro, consta en el ranking de las exposiciones dedicadas a Picasso como la más visitada del mundo. Vamos, del mundo mundial, como diría un conocido personaje de la literatura infantil. Como asesor de la colección cubista de Telefónica, es responsable de exposiciones y proyectos en la Fundación Telefónica de Madrid. También ha comisariado exposiciones en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, en el Museo d'Ixelles en Bélgica, de allí procede la exposición Arte Belga, hoy en el Museo Carmen Thyssen de Málaga, en el Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires, en la Pinacoteca de Sao Paulo en Brasil, en la Fundación Telefónica de Chile y en la de Perú, y también ha comisariado la exposición Tiempos de Cubismo en Pekín en 2010. Con temas relativos al arte español del siglo XX, ha comisariado otras exposiciones en España y muy especialmente en el Reina Sofía, donde ha trabajado en diversos proyectos y de manera continuada desde 1990. Como pueden comprobar, Eugenio Carmona, catedrático de la Universidad de Málaga, no se ha limitado a esta ciudad del sur, tiene una amplísima proyección internacional. Pero él es malagueño y quiere vivir en Málaga, y esto también es centro de su interés. Además de publicaciones específicas, me refiero a otras exposiciones comisariadas o asesoradas por él, y entre las más recientes quiero citar Eugenio Chicano Siempre, tan recordado y que se celebró en este Museo de Málaga, y Bienal Sur en el Centro Cultural La Térmica. Por razones de tiempo, voy resumiendo mucho, pero de la relación, de la exposición de sus méritos, especialmente las publicaciones, pues voy a prescindir ahora, aunque en la publicación del anuario pues ya citaré algunos escritos y ensayos. En el brillante y bien planteado discurso que nos ha ofrecido el profesor Carmona sobre ese creador universal tan poliédrico como fue Picasso, se rompen algunos prejuicios en cuanto que presenta a Picasso, reconocido como heterosexual, misógino y machista, viviendo lo que definen los psicólogos como parafilia, un deseo de ser mujer. Les cita la idea de sí mismo como mujer porque además de desear a la mujer, reconoce su deseo y ansía apropiarse de la condición de mujer, de su sensibilidad. Yo soy una mujer, dice Jean-Pierre Laporte, que dijo Picasso. En esa sensibilidad, esa alteridad a la que se refirió Marc Jacob, la que le permitirá alcanzar una renovación creativa. A lo largo de la historia, los acercamientos a la obra artística han cambiado. Se imponen revisiones, nuevas modas culturales, unas fagocitan a las otras, más tarde resurgen, se mezclan, y así la historia del arte adquiere mayor complejidad. Vemos las nuevas propuestas iconográficas, el lenguaje
visual, lo performativo, no olvidemos que Picasso es un artista performativo, las claves que aporta la biografía, la reinvención de las miradas cada vez más mediatizadas por las imágenes, que en el caso de Picasso él mismo ha propiciado, entreverándose hoy con la interacción del psicoanálisis, los deslizamientos de género, la redefinición de las identidades sexuales de la teoría queer o esa fuerza deseante de lo trans para acceder a espacios femeninos. Para descubrir esos mensajes que le han transmitido al nuevo académico las creaciones de Picasso, él se ha referido al poder de la mirada, pues no basta con poseer una clara inteligencia, como ha demostrado. Él además ha sabido prepararse, adquirir una formación adecuada, adentrándose en lecturas desde los filósofos griegos a la historiografía más reciente sobre la creación contemporánea, revisando imágenes, contrastándolas, convirtiéndose así en un experto en el mundo de la imagen, en su filosofía, en el lenguaje de las formas y su significado. Este discurso sienta oposiciones. Hoy conocemos recientes investigaciones internacionales sobre el tema, pero quiero indicar que él ya estaba investigando en esta dirección hace tiempo, como hemos podido oír en las conferencias impartidas en la Fundación March y también en la casa natal de Picasso. No cabe duda de que la presencia en nuestra academia de Eugenio Carmona, un referente en el arte contemporáneo, era necesaria. Y señalar mi alegría y satisfacción personal por su ingreso en esta casa no me exime de expresar la satisfacción de nuestra Real Academia por recibir como académico numerario a Eugenio Carmona, al que define su talante cosmopolita, su brillante trayectoria vital y profesional, su capacidad de trabajo. Quiero señalar también que es un profesor joven, no ha dejado todavía las aulas de la UMA y estamos seguros de que las inquietudes demostradas en ellas pasarán a nuestra academia, con la que inicia una andadura y un compromiso que marcará su actividad futura en el seno de ella, que todos pensamos será productiva, beneficiosa y revitalizadora. Personalmente y en nombre de la Academia de Bellas Artes de San Telmo, Eugenio, querido amigo, te felicito como nuevo académico, también por tu valiente y bien argumentado discurso, y te doy la más calurosa y cordial bienvenida. Y tendré que bajar de aquí para darte un abrazo. Muchas gracias. No se vayan todavía porque vaya a ocurrir como en los partidos de fútbol, que en los 2 últimos minutos cambia el resultado. Ya vamos a terminar. Darle las gracias a todos ustedes por su presencia. Darle las gracias también y muy especialmente, porque antes no lo cité, es una cuestión que me suele ocurrir mucho, a don Juan Cobalea, porque no solo no le sino que ahora aprovecho para darte las gracias por tu estancia. Mucho es lo que la Fundación Málaga está haciendo y mucho es lo que tú estás haciendo para que eso sea posible. Luego, decir que la academia es hoy más, mucho más, después de que Eugenio haya entrado con nosotros. Cuando en una charla que él ha citado con Rosario Camacho se planteó el tema y él generosamente se prestó no dijo yo no impongo nada, vamos a ver qué se puede hacer. He apreciado y después de oír su conferencia con mucho mayor seguridad y certeza que tomó el camino más difícil, pero también como Picasso, el camino de la libertad, el camino que conducía más profundamente a la libertad. Y esto que hace la academia ahora,
que no es más que un prefacio de otras actividades que harán entidades como la Casa Natal, como el Museo Picasso, como nosotros mismos. No es más que un adelanto de lo que el año que viene ha de ser, pero desde luego un adelanto, y no se nos olvide, porque tenemos aquí una buena farola, desde la libertad más profunda y desde el sentido más amplio de solidaridad con la condición humana, aquella a la que Balzac se refería. Dicen que cuando alguien ingresa en una academia se le va poniendo poco a poco cara de retrato ovalado. Pero eso en este caso no es verdad. Estoy seguro, porque a él le vendría, al nuevo académico, le vendría muy mal un retrato ovalado. No pega. Esto va por otras cosas, más profundo, más hondo y siempre, siempre más libre. A todos ustedes muchísimas gracias por su asistencia y Charo, enhorabuena especial a ella, porque ya no sé a quién le queda porque le acompañe en la academia. Todos sus alumnos van entrando poco a poco, y ya mismo, pues en fin, tus niños, tus etcétera, los nietos, etcétera. Bueno, muchas gracias y se levanta la sesión.